Siempre pensé que lo peor ya había pasado cuando enterré a mi esposo, que después del luto, del hambre, del frío, del silencio interminable en las noches, ya no quedaban más pruebas por enfrentar. Pero me equivocaba. Aquella tarde lo supe, con la certeza cruel que tienen solo los golpes del destino. Era casi el atardecer cuando me encontré hurgando en un basurero a las afueras del puerto. El cielo empezaba a teñirse de ese color ceniza que anunciaba la noche, y yo, con las manos entumecidas por el viento, rebuscaba entre restos de cartón y bolsas rasgadas algo, cualquier cosa que pudiera llevar a casa. No lo hacía por gusto ni por costumbre. Lo hacía porque mis hijos no habían comido nada decente en 2 días. Mi hija Elena, de apenas 7 años, jugaba con su hermano Mateo en una esquina, lejos de la suciedad, de la desesperanza, de mí. Siempre les decía que era una excursión, una especie de aventura, como si las grietas en mis zapatos no delataran la mentira. Ellos, por fortuna o por ingenuidad, fingían creerme. Mi cuerpo estaba agotado, pero seguía. En un rincón entre 2 contenedores grandes, mis dedos tocaron algo suave, grueso, casi elegante. Lo jalé con fuerza y ante mis ojos apareció una alfombra de lujo, una pieza que jamás había visto más que en vitrinas. No entendía qué hacía algo así allí, entre latas oxidadas y vidrios rotos. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Quizás valía algo, quizás alguien la querría comprar, quizás podríamos comer por una semana. Pero cuando la desenrollé, no fue el diseño o el color lo que me dejó sin aliento. Era un sobre, escondido entre los pliegues, grueso, cerrado, y dentro, dinero. Billetes en cantidades que jamás había sostenido ni siquiera en sueños. Me temblaron las manos. El sudor frío se deslizó por mi espalda. Era real. Me quedé paralizada unos segundos. Luego miré a mis hijos. Seguían jugando. El hambre les había vuelto frágiles, silenciosos, y yo tenía ese sobre en mis manos como si fuera una bomba. No podía pensar. Lo guardé de inmediato entre mis ropas, enrollé la alfombra y les pedí que me siguieran. Algo en mí ya sabía que esa decisión, ese simple acto, cambiaría todo. En el camino a casa sentí que alguien nos observaba, una silueta a lo lejos, entre las sombras que proyectaban los muros del callejón. No me detuve, agarré más fuerte la mano de Elena y apuré el paso. No podía arriesgarme. Esa noche, ya en nuestro pequeño refugio hecho de tablas húmedas y pedazos de lona, cerré con llave la única puerta y aseguré las ventanas con todo lo que encontré. Encendí una vela y abrí el sobre con el corazón latiéndome en el cuello. Era más dinero del que jamás había visto, más del que mi esposo, en vida, habría podido reunir en 10 años, pero el alivio no duró. En el fondo del sobre había algo más, una nota, sin firma, sin fecha, solo una frase escrita con tinta roja y letras toscas. Devuélvelo o atente a las consecuencias. Mi mundo se vino abajo en un instante. No era solo un hallazgo, era una trampa o una prueba. No lo sabía. Pero lo que sí supe es que desde ese momento ya no éramos solo una familia pobre luchando por sobrevivir. Éramos objetivo de alguien. Me pasé la noche sin dormir sentada junto a la puerta con el sobre escondido bajo la camisa. Afuera, el viento hacía crujir las láminas del techo. Adentro, el silencio era absoluto, roto solo por la respiración tranquila de mis hijos. ¿Qué debía hacer? ¿Entregar el dinero? ¿A quién? ¿Y si esa persona venía por nosotros? Al amanecer, salí de casa dejando a los niños dormidos. Caminé hasta la comisaría más cercana, donde conocía al oficial Cortés,
Un hombre serio pero honesto, al menos tanto como se puede ser en una ciudad como Valparaíso. Le entregué el sobre sin decir todo. No podía. Solo le dije que lo había encontrado por casualidad y que temía que fuera dinero sucio. Él no hizo preguntas, prometió investigar y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a alivio. Pero duró poco. Al regresar, encontré una nota en el suelo, frente a la puerta. Esta vez no era una amenaza velada. Decía, en tinta aún fresca: te vimos, la próxima vez será tu hijo. El frío que sentí entonces no venía del viento, venía de dentro. Me invadió la certeza de que habíamos sido arrastrados a una historia más grande que nosotros. Una red invisible, peligrosa, que no se deshacía con solo querer hacer lo correcto. Y así empezó todo. Después de encontrar esa segunda nota, me quedé varios minutos parada frente a la puerta, sin atreverme a entrar. El sol recién empezaba a iluminar las calles empinadas del barrio, pero para mí todo ya estaba cubierto por una sombra. Esa advertencia, escrita con tinta roja, era más que una amenaza. Era una sentencia suspendida, lista para caer en cualquier momento. Cuando finalmente empujé la puerta, mis hijos seguían dormidos. Los observé en silencio, como si quisiera grabar ese momento de paz, sabiendo que pronto podría desvanecerse. No sabía en quién confiar. Ya había hecho lo correcto, había entregado el dinero, pero el miedo no se iba. Al contrario, se instalaba en mi casa como otro huésped no deseado. Durante el día, me dediqué a preparar comida con lo poco que nos quedaba. Traté de mantenerme ocupada, fingiendo que todo estaba bien, que era solo otra jornada más en nuestra vida difícil. Pero cada ruido en la calle, cada sombra que se movía al otro lado de la ventana hacía que el corazón me saltara al pecho. Y no eran imaginaciones. A eso de las 3 de la tarde, un coche negro, elegante y ajeno al paisaje de mis calles polvorientas, pasó lentamente frente a la casa. Lo vi desde la ventana, apenas ocultándome tras una cortina rota. Pensé que era una coincidencia. La segunda vez que pasó ya no me pareció tanto. Cuando la tercera vuelta terminó con una breve detención justo frente a nuestra puerta, sentí cómo mis rodillas temblaban. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con una vieja navaja entre las manos, inútil pero simbólica. Escuchaba cada crujido de la madera, cada susurro del viento. Cuando el reloj marcaba casi la medianoche, el mismo auto volvió. Esta vez no solo se detuvo, se bajó alguien. No podía ver su rostro. Iba encapuchado, con pasos firmes y decididos. No esperé más. Corrí a la habitación, desperté a los niños con un susurro urgente y los llevé al rincón más oculto de la casa. Les pedí que no hicieran ruido, que no se movieran. Sentía que todo el cuerpo me latía. Escuchaba pasos afuera. Unos segundos después, nada. Solo el silencio, espeso y cargado. El auto se fue. Lo supe por el sonido del motor alejándose. Pero el mensaje estaba claro. No me dejarían en paz. No bastaba con haber devuelto el dinero. Ellos querían silencio. Querían sumisión. Querían que olvidara todo y me escondiera en mi miseria como tantas veces antes. Al día siguiente, me obligué a actuar con normalidad. Preparé café, lavé un poco de ropa, ayudé a Elena con su cuaderno viejo de tareas. Fingía una calma que no tenía, solo para no preocupar a Mateo y a ella. Pero cuando tocaron la puerta cerca del mediodía, casi dejó caer la taza que sostenía. Era el oficial Cortés. Su rostro serio no presagiaba nada bueno. Lo invité a pasar y nos sentamos en la misma mesa donde había abierto el sobre 2 días antes.
Me dijo que habían rastreado los números de serie de los billetes y que pertenecían a una investigación mayor, una red de corrupción de alcance nacional. Y lo peor, sabían que yo había encontrado el dinero, alguien me había seguido, alguien había filmado el momento. En ese instante, un nombre apareció en la conversación: Sergio Larraín. No era un desconocido, era uno de esos empresarios filántropos de la ciudad, con sonrisa de anuncio y ojos vacíos. Había oído hablar de él muchas veces, siempre en susurros, siempre con respeto disfrazado de miedo. Era uno de esos hombres que uno no se atreve a nombrar en voz alta, mucho menos a enfrentar. Y sin embargo, él sabía mi nombre. Esa tarde, supe que la amenaza ya no era anónima, tenía rostro, nombre, poder. Me temblaron las manos mientras lavaba los platos, mientras peinaba a Elena, mientras colgaba la ropa. Me temblaban hasta mientras respiraba. La confirmación no tardó en llegar. Esa misma noche, Sergio vino en persona. Yo estaba en casa, recogiendo los papeles del piso cuando escuché el motor detenerse y voces afuera. Me asomé por la rendija de la puerta y lo vi. Traje oscuro, sonrisa calculada. 2 hombres lo escoltaban. Mi corazón se paralizó, no había tiempo para esconderme ni para escapar. Así que abrí la puerta, me habló como si fuéramos viejos conocidos, como si lo que yo había hecho fuera una anécdota divertida. Me dijo que había oído sobre mi hallazgo y que quería asegurarse de que todo quedara entre nosotros. Su tono era amable, pero sus palabras eran cuchillos. Me dejó claro que lo que había hecho no le agradaba, que mis acciones podían tener consecuencias desafortunadas. Dijo que podía darme dinero, más del que había devuelto, una suma generosa a cambio de mi silencio, que nadie tenía que salir perjudicado, que yo solo era una madre y que a veces hay que saber cuándo callar. Yo asentí, fingí, dije que pensaría en ello, pero por dentro me estaba deshaciendo y en mi interior se gestaba algo que aún no entendía del todo: rabia, una furia tranquila que empezaba a empujar el miedo hacia otro rincón, porque ese hombre había venido a mi casa, había osado poner los pies en mi suelo, mirar a mis hijos, hablarme como si yo fuera una pieza más del engranaje que él manejaba. Después de que se fue, lloré, no por debilidad, por impotencia, porque sabía que todo se había vuelto más real, más amenazante. Pero también, en un rincón de mi pecho, algo empezaba a cambiar, como una semilla que germina en el barro, una certeza callada. No iba a quedarme de brazos cruzados. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada paso fuera de casa era una batalla contra el miedo. Las miradas de los vecinos se volvieron esquivas, como si supieran algo, o tal vez simplemente temieran estar cerca de mí. Algunos se alejaban cuando me veían, otros susurraban entre ellos. Yo me aferraba a mis hijos como a una tabla en medio de un naufragio. Una tarde, al volver del mercado, encontré algo en la puerta de casa, garabateado con tinta roja, torpe pero amenazante. Un mensaje decía: «Deja de hablar, no te metas donde no te llaman». Me temblaron las piernas. Quise entrar y cerrar la puerta para siempre, pero en lugar de eso fui hasta el teléfono público, marqué el número del oficial Cortés con los dedos temblorosos y le conté todo. Él prometió enviar una patrulla y reforzar la vigilancia, pero yo sabía que ni toda la policía del mundo podía protegernos del todo. Esa noche no pude dormir. Los niños dormían, ajenos al peso que se había instalado sobre nosotros. Yo caminaba de un lado al otro, esperando otro golpe,
otra amenaza. Entonces, en medio de la madrugada, alguien dejó un sobre frente a mi puerta. Dentro había fotografías de mis hijos saliendo de casa, de mí en la calle, de nuestra ventana y una nota breve. Piensa bien tus próximos pasos. Esa fue la primera vez que sentí que todo se me escapaba. Cerré las ventanas, clavé madera sobre los marcos, atranqué la puerta. La casa se convirtió en una trinchera, pero ni así lograba sentirme segura. Al amanecer, aún sin haber dormido, salí con el sobre en la mano y fui directo a la comisaría. Cortés no estaba, pero su compañero, el suboficial Rojas, me atendió. Le mostré las pruebas, le conté todo. Escuchó en silencio, con expresión grave. Me aseguró que lo incluirían en el expediente, que me protegerían. Yo asentí, pero no le creí del todo, no porque él mintiera, sino porque sabía que esto iba más allá de ellos, más allá de todos nosotros. Esa misma tarde, una mujer tocó mi puerta. No era una vecina ni alguien del barrio. Era alta, delgada, con el rostro cansado y los ojos tristes. Me entregó un sobre sin decir una palabra y se fue. Dentro había documentos, papeles con cifras, nombres, cuentas bancarias, copias de correos y una nota. Sigue luchando, no estás sola. No supe si llorar o temblar. Lo que tenía en las manos era más grande que todo lo anterior. Era la estructura de corrupción completa. Y al parecer, alguien más también quería que la verdad saliera a la luz. Esa noche me senté frente a los papeles. Mis hijos dormían. La vela parpadeaba. Leí cada línea, cada firma falsificada, cada transacción escondida. Sergio Larraín no solo era un hombre peligroso, era el centro de una red que llegaba hasta las autoridades más altas. Había jueces, fiscales, empresarios, incluso oficiales. Comprendí entonces por qué tantos tenían miedo, por qué otros habían callado, y comprendí también por qué yo no podía hacerlo. Al día siguiente, cuando el teléfono público sonó, sentí el alma salírseme del cuerpo. Contesté. Una voz distorsionada habló desde el otro lado. Me dijo que sabía lo que había recibido, que debía tener cuidado, que no confiara en nadie, pero también me dijo que podía ayudarme, que esa red debía caer y que había más. Me citó en el parque al amanecer. Toda la noche me debatí entre el miedo y la esperanza. Era una trampa, lo sabía, pero también podía ser la única oportunidad para terminar esto. A la mañana siguiente fui al encuentro. Caminé por las calles cubiertas aún por la neblina. El parque estaba casi vacío. Solo una figura solitaria me esperaba junto al lago. Era una mujer. Se quitó la capucha. Me dijo su nombre. Andrea. Había trabajado para Sergio, lo había visto todo, lo había guardado todo, y ya no podía más. Me entregó una carpeta gruesa, grabaciones, documentos originales, listas de pagos ilegales. Me pidió que no la buscara, que no la nombrara, y se fue. Yo regresé a casa con el corazón en llamas. Supe que ese sería el golpe final. Con la carpeta en mis manos, volví a la comisaría. Esta vez, el oficial Cortés estaba allí. Lo vi más cansado, más tenso. Le mostré todo lo que Andrea me había entregado. Al principio dudó, pero a medida que avanzaba en la revisión, su rostro cambió. Había demasiado para ignorarlo. Grabaciones, firmas, contratos, incluso nombres de compañeros suyos. Ya no era una sospecha, era una verdad irrefutable. Se abrió una investigación urgente y confidencial.
La policía organizó una audiencia judicial para revelar todo. Me pidieron que testificara, al igual que Cortés. El día llegó más pronto de lo esperado. El juzgado estaba lleno, medios, abogados, funcionarios, y también estaba él, Sergio Larraín, con su traje oscuro, su mirada arrogante y su séquito de defensores. Parecía inquebrantable, pero cuando reprodujeron las grabaciones, vi cómo su expresión se rompía por primera vez. Su voz, tan segura siempre, aparecía en los audios aceptando sobornos, amenazando testigos, comprando silencio. Cuando me tocó declarar, caminé al estrado con el corazón palpitando. Sentí todas las miradas sobre mí. Conté todo, desde el basurero hasta la carpeta, desde el miedo hasta la rabia, desde la pobreza hasta el coraje. No me tembló la voz, porque ya no hablaba solo por mí, hablaba por tantas otras Isabeles que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Durante un receso, uno de los hombres cercanos a Sergio me dejó una nota doblada. Decía: «Esto no termina aquí». No me sorprendió, pero ya no tenía miedo, porque ya no estaba sola. El juicio duró semanas, declararon otros testigos, cayó más gente, jueces, políticos, empresarios. Era como destapar una cloaca que llevaba años pudriéndose bajo los pies de todos. Al final, Sergio Larraín fue declarado culpable. Su condena fue larga. Lo vi ser escoltado esposado, con la cabeza gacha, y supe que nunca más tocaría a nadie como nosotros. El juez se dirigió a mí antes de cerrar el caso. Dijo que mi valentía no solo había salvado a mi familia, sino a toda una comunidad. Ordenó que parte de los bienes confiscados fueran destinados a mí y a mis hijos, como reparación por todo lo vivido. Con ese dinero compré una casa, sencilla, pero nuestra. Elena y Mateo pudieron ir a la escuela con ropa limpia y cuadernos nuevos. Yo encontré trabajo en una organización que ayuda a mujeres en riesgo. Por primera vez en años, dormimos con la puerta abierta, sin sobres, sin amenazas. La historia no se olvidó. Hicieron un documental. Lo enseñan en escuelas. Algunos me llaman heroína. Yo no lo siento así. Solo fui una madre que no quiso agachar la cabeza. Una mujer cansada de tener miedo. A veces, en las noches, salgo al patio y veo a mis hijos jugar bajo las estrellas. Y en sus risas encuentro la respuesta a todas mis dudas. ¿Valió la pena? Sí, porque el miedo ya no vive aquí, porque la dignidad no tiene precio, porque elegí luchar y volvería a hacerlo 1 y 1000 veces más.